Gracias, Yamil. Bueno, vamos a comenzar con el tema porque ahí hay varias personas incorporadas. Diego Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Ustedes, por favor, tienen que participar. ¿Qué piensan ustedes cuáles piensan que es el órgano del placer? Fuerte y claro, capitán. Muy bien. Yo a veces escucho un ruido así como de fondo después de la grabación, pero ahora me parece que no está esa interferencia. Entonces el tema que tenemos que ver tiene que ver con el placer, pero con el placer femenino, el placer de las mujeres. Es decir, vamos a hablar desde un punto de vista diferente al que hemos tocado varias veces, de la zona o del órgano que está exclusivamente para producir placer en la mujer. Entonces vamos a empezar de una vez directo al tema. Ya varias veces les he hablado de la vulva, ¿verdad? Exacto, Alonso. El clítoris, cuya única función es producir placer. Es como hablar de clítoris debería ser como abordar cualquier tema de anatomía, cualquier tema de sexualidad. Sin embargo, para muchas mujeres y muchos hombres resulta incómodo hablar de este tema. Acá tienen una imagen de la vulva que hemos hablado bastante, que tiene que ver con los genitales externos de la mujer. Acá ven ustedes los labios mayores, los labios menores, el clítoris que está en la unión de los labios y que además está por encima de la uretra, que es donde orina la mujer, y de la entrada de la vagina. Y todo esto conforma lo que es la vulva más el monte de Venus. Tiene que ver con labios mayores, labios menores, introito vaginal, la uretra y también con el clítoris, por supuesto. Entonces el clítoris tiene una forma externa. Nosotros lo que vemos en el clítoris, en la imagen que les mostré, es la punta de un iceberg. Hola Pedro, ¿cómo estás? José Carlos, ¿qué tal? Y acá ustedes se pueden dar cuenta que tiene varias partes. Unas partes que se ven a simple vista, observándolas directamente, que es el clítoris en sí, y que a la vez está representado en la imagen, como lo ven, con un cuerpo, un glande, como el pene, un capuchón, como el prepucio que recubre el pene, pero también tiene dos cuerpos cavernosos que van al lado, que son como una especie de raíces que están en la parte interna y que no se ven a simple vista. Y a la vez están los bulbos vestibulares, que los ven acá abajo, de las raíces del clítoris, abajo de la imagen rosada, que también es una zona de altas terminaciones erógenas y susceptibles de ser estimulados. Ahí está también el meato uretral o la uretra, por donde orina la mujer, y abajo está la vagina, o mejor dicho, la entrada de la vagina. Entonces, hablar de este tema siempre ha sido bastante incómodo para muchas personas. No entiendo por qué. Entonces, eso forma parte, el clítoris, de los genitales externos de la mujer. Entonces, tiene que ver con la vulva. Están ubicados en la vulva, la parte externa del clítoris, porque también tiene la parte interna, que como ven en la imagen son las raíces y son los bulbos vestibulares del mismo clítoris. Entonces estarían en la unión de los labios menores. Vamos a volver a la imagen anterior para que se den cuenta, pero vamos a ver una imagen más clara. Ahí ven el capuchón del clítoris, labios menores, labios mayores, y en la unión de los labios menores es que se encuentra ubicado este clítoris. Abajo está la uretra y la entrada de la vagina. Estos son los genitales externos de la mujer. El clítoris es muy parecido a un pene. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo, tiene un glande, como les digo, un prepucio que recubre la cabeza del clítoris. Cuando el clítoris no está estimulado se ve como un botón, como un puntito. Tiene muchas terminaciones nerviosas el clítoris, más de 8000 terminaciones nerviosas, y proporcionan gran sensibilidad, y es un órgano que únicamente sirve para el placer de la mujer. No tiene nada que ver con la parte reproductiva. Hola Jordan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces el prepucio que lo recubre, cuando hay una estimulación o una excitación, se retrae igual que el prepucio del pene del hombre y va a quedar expuesto el glande. Y como les digo, la única función es proporcionar placer. Entonces debe ser tratado naturalmente, dejando de lado todos los prejuicios, decir esa zona no se toca o no mirársela. Muchas mujeres no se ven los genitales, no se los han visto nunca en un espejo. Es importante que ustedes tomen un espejo, las chicas, y observen sus genitales.
que exploren, no necesariamente se tiene que masturbar, solamente tocarse, mirarse, ubicar dónde está el clítoris, cuáles son los labios mayores, cuáles son los labios menores. Esta imagen los puede ayudar. El clítoris es un órgano eréctil, igualito que el pene. Entonces cuando hay estimulación sexual se va a erectar y va a duplicar su tamaño. ¿Okay? Entonces aumenta el tamaño cuando cuando se presenta la primera fase de la excitación, de la respuesta sexual, que es la excitación. Es decir, empieza la lubricación, se retrae mejor dicho, se retrae contra el pubis, los labios se hinchan y se unen y aparenta que hay una erección de este clítoris. Entonces la estimulación principal es una de las formas principales para estimular a una mujer en la fase de excitación. A veces es poco ubicable y misterioso para los hombres porque muchos hombres no miran los genitales de su pareja. Primero porque ellos es como si tuvieran que pedir permiso y les da vergüenza, y las mujeres no permiten que la miren porque se sienten incómodas. Cuando lo normal sería que así como ellas se autoexploran y se miran en un espejo, también su pareja pueda ver sus genitales sin tener ningún tipo de vergüenza. Igual ustedes tendrían la posibilidad de ver los genitales de su pareja, ver el pene, observarlo, tocarlo, manipularlo, bajar la piel hasta ver hasta dónde puede bajar, hasta dónde le duele, hasta dónde no, acariciar el glande, el frenillo. Toda esa actividad se puede hacer y se debe hacer, porque eso implica confianza en la relación de pareja. Y también el hombre debería hacer lo mismo con el clítoris, tocarlo, explorarlo, ubicarlo, conversar con su pareja y tratarlo bien, con mucha delicadeza. Generalmente muchas mujeres no saben cómo tocar su propio clítoris, cómo estimularlo, pero también los hombres. Hola Judy, ¿cómo estás? También al hombre es complicado o tiene miedo de lastimar o tocar, o a veces es muy brusco en el toque y puede llegar a lastimar a su pareja. Entonces la mujer sería bueno que sepa cómo estimularse para saber qué le da vergüenza, qué no le da vergüenza, poder conversar con su pareja, atreverse a hacerlo y descubrir la forma que le gustaría ser tocada. Si ella no se investiga, no toca su cuerpo, no sabe cómo responder o con qué estímulo responde su clítoris, no se lo va a poder explicar a su pareja. Porque al ser altamente sensible tiene que ser tratado con delicadeza y tiene que explicarle ella a él cómo tocarlo. Gracias, Janet. Me alegro. Hagan sus preguntas, sus comentarios, por favor. Entonces, al ser un órgano sumamente sensible, la comunicación en pareja es fundamental para que sea bien tratado. El hombre tiende a ser muy brusco, a intentar penetrar directamente con el dedo o con el pene dentro de la vagina, sin darse cuenta que la mujer necesita una estimulación en esta zona. Entonces es el órgano sexual femenino por excelencia para producir placer, donde tiene 8000 terminaciones nerviosas, como le decía, que están implicadas en la producción del orgasmo. O sea, la mayoría de personas tienen orgasmo por estimulación de clítoris más que por penetración vaginal. El orgasmo se puede conseguir por varias vías, estimulando diferentes zonas del cuerpo, no solamente la parte genital, pero en las cuales intervienen no solamente aspectos anatómicos, sino también la proximidad con la parte genital y también aspectos emocionales, eróticos, que hacen que se genere un componente que va a facilitar la respuesta orgásmica. Entonces, el aspecto sentimental y de convivencia, la confianza que tengas en una relación de pareja, va a hacer que la respuesta sea muchísimo más efectiva en cuanto al placer sexual. Aquí tienen otra imagen del clítoris. Ya, bueno, organiza tus preguntas, Alonso. Acá tienen una imagen de la vulva y ahí ven el clítoris sin estimularse. Está casi cubierto, casi no se nota. O sea, porque no está estimulado todavía. Y se ve como un pequeño micropene muy chiquitito, ¿ok? Y que va a duplicar su tamaño cuando se excite y producir placer. A ver con la pregunta. ¿La estimulación de clítoris debe formar parte de los previos o durante el acto sexual? Se puede hacer de las dos formas. Tú puedes estimular el clítoris, lo ideal es en los preliminares, en los previos, porque va a hacer que tu pareja se excite más y puede tener orgasmos que generalmente los tienen las mujeres
cuando el hombre estimula correctamente el clítoris en los preliminares. Y después puede tener otro orgasmo con penetración o no, pero no importa, pero disfrutó de los preliminares. Durante la penetración, cuando pasa a la fase de meseta y va a llegar el orgasmo, el clítoris se retrae nuevamente, se esconde entre los pliegues de los labios menores porque es muy sensible y no quiere estimulación directa. Pero se puede hacer estimulación en forma indirecta. Vamos a presentar una imagen diferente, una imagen no. Voy a dejar de compartir la imagen para que vean en este simulador cómo está ubicado el clítoris. Acá tienen la ubicación. Acá tienen labios mayores, labios menores. Acá está el clítoris, la entrada de la vagina. Acá iría el vello púbico. Ahora la forma de que puedes tocarlo, por ejemplo, para estimular es con el dedo medio o con cualquier dedo muy lubricado en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario, presionando como si tocaras un timbre, no así, sino tocando ligeramente, tampoco dando golpes. Eso que sale en las películas porno no funciona. Lo puedes estimular moviendo el dedo también de arriba abajo, que estás estimulando los labios de la vagina, y puedes utilizar los labios para tocar el clítoris y estimularlo. O sea, vas acariciando indirectamente. Cuando el clítoris se retrae durante el acto sexual en la fase de meseta orgásmico, puedes usar los dedos o puedes acariciar toda la zona con uno o con dos dedos, estimulándolo indirectamente. Entonces no va a haber tanto contacto y la sensibilidad no va a ser tan directa y puede permitir placer. He confundido el clítoris con los labios vaginales. Usualmente practico sexo oral en los labios pensando que es el clítoris. Igual parece que hay placer. Claro que sí. Es que no tienes que ir solamente al clítoris. Los labios mayores, menores, toda esa área, incluso el periné que está debajo de la vagina, también es un área de placer. Pero puedes estimular también con la lengua el clítoris en el mismo sentido que con el dedo. Con la aguja del reloj, con la punta de la lengua o con la lengua plana también empujándola de arriba abajo. Esa es la forma que tienes que estimularla. Pero el clítoris está en la unión de los labios menores. ¿Qué pasa cuando los labios vaginales están hacia afuera y se notan mucho? Puede ser que recubran el clítoris, pero en la fase de excitación el clítoris tiende a sobresalir. Y si no, apartas, cuando estás acariciando, aparta los labios delicadamente con los dedos para que aparezca el clítoris. Es una recorrida, exacto, es una recorrida. Hay un informe, no sé si ustedes oyeron hablar, escucharon alguna vez el informe Haidt, de Sherry Haidt, eso fue publicado más o menos en los años 78, 76. Ella encuentra en esa investigación, es un libro así de grande, es un libro que ya es histórico, y hace una investigación muy grande, pero con bastantes errores y con mucha parcialidad. No es un libro que sea totalmente científico, sea rigurosamente científico. Y encontró que el 70% de las mujeres nunca había tenido un orgasmo con la penetración vaginal, es decir, con que el pene penetre dentro de la vagina. 70%, es un porcentaje bastante alto. Entonces no tenían, pero sí tenían orgasmo por estimulación de clítoris durante la masturbación. O sea, cuando ellas solas se estimulaban, tenían una buena respuesta orgásmica. Tenían orgasmo, mejor dicho. Pero cuando estaban en una relación sexual, su pareja no estimulaba el clítoris, porque no se hablaba mucho de ese tema en esa época, y la mujer sí lo estimulaba, solo en la masturbación tenía más posibilidades de tener orgasmo. Entonces, antes Master y Johnson en los años 60, habían dicho, por ejemplo, que la mujer que no tenía orgasmo por penetración vaginal tenía una disfunción orgásmica, así la tuviera por otros medios. Y eso después se ha observado y ahora ya se sabe que es un error de concepto. O sea, la mujer puede no tener orgasmo por penetración, pero lo tiene por la estimulación de clítoris más fácilmente. El ejercicio de Kegel, entonces, ¿de qué consiste? Es la contracción de los músculos del periné, los que están debajo. Acá déjenme mostrarles nuevamente la imagen. Acá tienen el periné que está debajo, acá lo dicen como perineo. Es esa zona la que se estimula, y hay unos músculos ubicados en esa zona que son los pubococcígeos, que es como una maca de músculos que va a llegar
desde la vagina hasta el esfínter anal. Cuando la mujer contrae esos músculos, está contrayendo esa área específicamente de la que no forma parte de la vagina, pero que está abajo de la vulva, perdón, pero que está abajo. Algunos consideran que forma parte de la vulva, otros no, otros autores. Y ahí está el perineo, que no tiene nada que ver con el clítoris que está en el otro extremo. Gracias a ustedes, My Little World, por seguirme más bien. Y participen, como están haciendo Alonso, como está haciendo varias personas que están preguntándome. O sea, es bueno la participación siempre, ¿ok? La participación activa. También Pedro, también mi tocayo, también está preguntando. Son temas importantes. Otro estudio en la Universidad de Kansas, que se realizó en Estados Unidos, encontró que 27% de las participantes tampoco habían tenido orgasmo por penetración vaginal. Habían tenido orgasmo mediante penetración vaginal, solamente el 27%, lo cual refrenda la teoría de Haidt, del informe Haidt, que dice que más del 78% de mujeres reportaban que no tenían orgasmos vaginales. Últimamente hay calambres en el periné. ¿Cómo calambres? ¿Se te adormece esa parte cuando estás teniendo relaciones sexuales o en situaciones normales? Porque no es normal en ninguna situación que produzcan calambres o dolor. Tendrías que consultarlo con un médico internista que te haga una revisión. Entonces, las mujeres reportan en este informe, en esta investigación de Estados Unidos, de la Universidad de Kansas, que el orgasmo que tenía con mayor facilidad era por estimulación de clítoris, coincidiendo con el informe Haidt, como les decía. ¿El sexo oral debe incidir en estimular de manera exclusiva el clítoris? No. Toda la entrada de la vagina, los labios mayores, los labios menores, tú puedes decirte cualquier zona. Acuérdense que cuando un estímulo se queda mucho tiempo en un solo lugar, llega a saturar la situación de placer. Entonces ya no es placer, es molestia, porque el nivel de saturación llega a ser tal que produce displacer en vez de placer. Y uno tiene que avanzar con retroceso, o sea, no es que vas a quedarte media hora o 10 minutos en el clítoris únicamente. Vas pasando esa zona, vas bajando, bajas a los labios, puedes introducir un poco la lengua en la vagina, salir, irte a los muslos, besar, ir acariciando otras zonas, mientras acaricias el clítoris. No es que te vas a centrar únicamente en una zona. Doc, sería bonito una reunión con sus seguidores, yo invito a los cafés, cuando quieran, pues sería buenísimo de verdad. Pero seríamos tantos, habría que ser por etapas o oleadas sucesivas. Doctor, ¿es normal que la mujer sienta orgasmo y se orine? Algunas mujeres se orinan, se llama incontinencia urinaria coital. Por eso se recomienda que antes de tener actividad sexual vayan al baño de orine y que traten de no tomar agua. Pero no debería producirse en cada encuentro sexual. Eso tienes también que ir con tu ginecólogo y explicarle. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres tienen como vergüenza de hablar con su ginecólogo de temas sexuales. Probablemente no esté preparado, se sorprenda, porque aunque les parezca raro, en la Facultad de Medicina no enseñan sexología, ni siquiera como materia. O sea, ni como curso obligatorio ni como electivo. Pero tienes derecho a preguntar, porque puedes tener algún problema de incontinencia que no puedes controlar. Una vez una chica me enseñó a hacer sexo oral. Me indicó que había que recorrer la lengua toda la vagina, desde el perineo hasta el clítoris, incluso un poco antes del ombligo. Eso le gusta a ella. Hay gente que no le gusta, porque cada persona vive su sexualidad, acuérdese, en forma diferente, no todas es igual. Entonces, estos resúmenes que les he dado, quiere decir que 8 de cada 10 mujeres no experimentan orgasmo como resultado de la penetración o la sola estimulación de la vagina introduciendo el dedo dentro de la misma, sino a través de toda la zona que tiene que ver con la vulva, sobre todo centrándose en la parte del clítoris. Ahora mucha gente me pregunta también, qué raro que ustedes no me han preguntado, de qué tamaño es el clítoris y qué tan importante es el tamaño del clítoris en el placer sexual. Porque lo mismo pasa con el hombre, ¿qué relación hay entre el tamaño del pene y el placer sexual de una mujer? A ver, yo he notado que algunas vaginas son dulces. ¿Por qué es eso? Porque cada vagina también tiene un olor y un sabor diferente y depende mucho de la alimentación
que haya tenido el día que tú estás haciendo sexo oral. O sea, se recomienda, por ejemplo, cuando vas a tener actividad sexual, incluido sexo oral, que la mujer y el hombre consuman frutos cítricos, como la piña, naranja, mandarina, porque da un sabor más agradable y un olor, neutraliza un poco los olores fuertes. En cambio, si comes pescado, si comes menestras, el olor es un poco más fuerte. O cebollas, ¿no? Crudas sobre todo, en ensalada. Entonces eso echa a perder un poco el olor de la zona, de la región. O si hay una infección vaginal también, por supuesto. Por eso la higiene de la vagina no es con jabones, más bien es con agua, pero limpiarse únicamente con agua. No se recomienda tampoco las duchas vaginales. ¿Ok? No hay ninguna relación entre el tamaño de su clítoris de la mujer y el disfrute sexual. Es decir, hay mujeres que tienen el clítoris un poco más grande que lo común y eso hace que pueda afectar psicológicamente o que el hombre no le guste porque va a sentir que es como algo que hay que estar rozando su vientre, el pubis, y le puede molestar. Pero no hay ningún estudio científico que avale que el tamaño del clítoris tenga relación con el placer sexual de la mujer o que haya alguna relación entre ambos en ninguna fase de la respuesta sexual, además. No solamente en la excitación, sino también en la penetración. Entonces, el promedio en estado de reposo del clítoris es de 16 a 18 milímetros. Ese es el tamaño. Eso es cuando no está estimulado. Cuando se estimula sexualmente, cuando hay caricias, ahí aumenta y duplica su tamaño. Pero ese es el tamaño generalmente partiendo de la base del clítoris hasta la punta, es decir, el glande o la cabeza del clítoris. Vamos a ver si tengo otra imagen para presentarles. Acá tienen otra imagen, pero esta está en dibujos animados para que comparen el pene con el clítoris, que esto es interesante. Acá ven, por ejemplo, el cuerpo del pene y el cuerpo del clítoris. Claro, el pene es mucho más grande que el clítoris. Tienen el glande, que también es más grande el glande del pene que el glande del clítoris, pero tiene los mismos componentes. Por eso es que la respuesta sexual del hombre y de la mujer son muy similares en todas sus fases. Ambos tienen cuerpos esponjosos. El cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso del pene está lleno de arterias, que es lo que hace que se produzca la erección. Y también tienen sus raíces. Las raíces del pene hacen que se pegue adentro del pubis y que ejerza una fijación de la base del pene. Y es muy susceptible de ser estimulado con la penetración, el cuerpo esponjoso del pene y también las raíces del clítoris. ¿Okay? Entonces se dan cuenta que son similares ambos órganos, solamente que el pene, además de producir placer, también sirve para la reproducción y para la penetración. En cambio, el clítoris únicamente tiene como finalidad producir placer. Estas son todas las imágenes que tengo para presentarles, porque estas las presenté al inicio, que es parecida a la anterior. Ahora, todas las terminaciones de la vagina, en el primer tercio donde están las terminaciones nerviosas, por debajo del meato urinario. Pero cuando el pene está estimulando esa zona, está estimulando ahí los bulbos vestibulares del pene y también las raíces. Por eso la penetración no de todo completamente hasta el final, puede seguir estimulando que penetre parte del clítoris, la parte interna del clítoris. Acá se me pasaron unas preguntas, vamos a volver. A ver, Alonso, ¿cómo es la estimulación de punto G para lograr el squirt? He visto que aconsejan buscar como un frijolito muy al fondo de la vagina, estimular correctamente, así se logra el squirt. Mira, Alonso, el punto G no existe. O sea, en la entrada de la vagina, eso lo descubrió un médico que se llama el doctor Graf, que dijo que existía el punto G. Creo que fue por los años 40, 50. De ahí cantidad de gente ha estado buscando el punto G durante toda su vida. Se puso de moda en los años 60, los 70, todas las revistas Cosmopolitan, Vanidades, todo lo que se podía hablar de sexo, incluso selecciones, decía que el punto G había que encontrar el punto G. Solo faltaba meterse con una lupa para ubicar ese punto. Ese punto no existe.
nunca se ha podido demostrar anatómicamente su existencia. Pero sí hay una zona, porque eso está en la parte interna superior de la vagina. Acá está la vagina. Esto se amplía, o sea, no se asusten. Esta es la vagina por dentro. Acá arriba, acá está el clítoris. Ustedes pueden ver el clítoris acá, en la unión de los labios. Acá en esta parte, ¿la ven? Yo introduzco el dedo y acaricio la parte superior. Estoy acariciando, estoy tocando estos bulbos internos del clítoris. No estoy metiendo el dedo hasta el fondo. Al fondo no hay terminaciones. Está en el primer tercio. Y si yo estimulo de esta manera, estoy tocando acá arriba donde se creía que estaba el punto G. No existe como tal. Esa zona es una zona que simplemente tiene toda la base del clítoris, todas las vulvas del clítoris, los bulbos y también las raíces. Y al estimular esa zona, estoy estimulando indirectamente el clítoris. Y por ahí tiene placer. El hecho de que yo estimule esa zona no quiere decir que la persona va a botar líquidos como el squirt. Eso no es voluntario y eso está producido por otras glándulas que están más adentro de la vagina. Pero no necesariamente tienes que estimularla. Esa es una respuesta que no se conoce el mecanismo, pero que hay tres formas de expulsión del líquido. Una producida por las glándulas paruretrales, otra producida por las glándulas de Skene y otra producida por incontinencia urinaria coital. Y estos líquidos tienen mezcla de orina también. Y es un líquido blanco que no tiene nada que ver con el orgasmo. O sea, son independientes. El hecho de que una mujer expulse o no esos líquidos no garantiza que el orgasmo va a ser más placentero que si no los expulsa. Y no es algo voluntario. Algunas mujeres los tienen, otras no, o muchas lo tienen y nunca lo han experimentado. Y otros lo confunden también con una lubricación abundante producida por las glándulas de Bartolino durante la primera fase de la respuesta sexual. Que lo que hacen es las glándulas de Bartolino lubricar la vagina para facilitar la penetración. ¿Qué cantidad de mililitros elimina en una eyaculación? No se sabe, o sea, no tengo estudios experimentales de la cantidad de líquido que reportan las mujeres durante la expulsión de determinados líquidos. Pero hay una patología donde la mujer lubrica excesivamente, ese exceso de lubricación, y que también puede tener mezcla de orina, pero generalmente es mucha lubricación por un mecanismo destrusor de la orina que hace que esto no sea satisfactorio, porque el pene tiene una sensación de que está nadando en la vagina y la mujer tiene que secarse con un trapito a cada rato porque el pene se sale además y da la sensación de pene nadando porque también hay probablemente dilatación de la vagina. Si eso está pasando, tiene que consultar con el ginecólogo porque puede ser es un problema orgánico y tiene soluciones, ¿no? De nada, Alonso. Entonces, cuando se masturba la mujer, ¿se está estimulando solamente el clítoris? No. Ella puede estimularse como le guste. Puede ser que le guste introducir un dedo en la vagina y estaría estimulando la vagina, o puede ser que le guste tocarse exteriormente. Hay mujeres que se tocan los senos y ya tienen orgasmos. Hay mujeres que les puede tocar en el glúteo o tener relaciones anales sin estimular esa zona y que hay orgasmo. O sea, las zonas que ven orgasmo son muchísimas, pero la más fácil es la estimulación directa con el vaginal o vulvar con la estimulación de clítoris. ¿Es mito o verdad que el líquido seminal puede lograr un embarazo? El líquido preseminal. Hay probabilidades, hay más o menos un 14% de posibilidades de que el líquido preseminal pueda causar embarazo. Para los que no conocen, el líquido preseminal es un líquido que expulsa el hombre durante la fase de meseta. Es decir, el hombre se excita, tiene una erección y antes de eyacular empieza a botar un líquido, incluso antes de penetrar o ya penetrado puede botar un líquido que no contiene espermatozoides en sí, es un líquido producido por las glándulas de Cowper. Estas glándulas lo que hacen es lubricar el conducto por donde va a salir el semen, que es la uretra, y neutralizar el pH que puede haber en la vagina y la acidez para que los espermatozoides que están dentro del semen puedan salir expulsados sanos y rápidamente y con fuerza para producir un embarazo, porque ese es el fin de la eyaculación.
No es producir placer el fin de la eyaculación, es producir embarazo. Lo que produce placer es el orgasmo, que viene antes de la eyaculación. Entonces el hombre, ese líquido puede arrastrar espermatozoides que quedaron vivos después de una masturbación o eyaculación anterior o un sueño nocturno, un sueño húmedo. Esos espermatozoides no es que los produjo la glándula de Cooper, sino que estaban ahí. Y al salir el líquido que lubrica el canal, arrastra esos espermatozoides. Y si hay contacto con la vulva, pueden penetrar y causar embarazos. Pocas posibilidades, pero las hay. Así que ¿para qué arriesgarse? Cualquier contacto pene-vulva debe ser con preservativo para evitar estas cosas. Porque ese líquido se produce cuando el hombre ya está excitado, antes del orgasmo y antes de la eyaculación. Ahora, otro punto es que el método de penetrar y después salirse de retirada, de eyacular fuera, no funciona, porque ese líquido puede también haber sido expulsado antes de que el hombre eyacule. Y ya el hombre está dentro de la vagina, entonces más opción todavía de tener embarazo. No pasa a través de la ropa. O sea, si tienes contacto con la ropa interior y eyaculas por fuera, no va a haber embarazo, no va a traspasar la ropa. ¿Cómo puedo estimular el clítoris con el pene al mismo tiempo que estoy penetrando? Bueno, tendrías que salir y estimularlo con el glande del pene, tocarlo suavemente. O sea, tú, perdone un minuto, voy a moverme para sacar algo. Para poder explicar o responder la pregunta de Alonso. ¿Por qué siempre dice que... Ya, esta ya la había contestado. Vamos a la pregunta de Alonso, que estaba ahí. El líquido no tiene espermatozoides, el líquido preseminal. Lo que pasa es que estás confundiendo. El líquido preseminal es el que expulsa el hombre y que lubrica, que te acabo de explicar, y que puede arrastrar espermatozoides, no es que los contenga. ¿Ok? Entonces, tienes acá, por ejemplo, el clítoris. El hombre penetra. Vamos a hacer la penetración. Lo que pasa es que no tengo acá ningún lubricante vaginal. Por ejemplo, el hombre ha penetrado con el glande y lo saca y empieza a jugar. Una forma de acariciar el clítoris es jugando con el pene, acariciando de arriba abajo, y acariciando con el frenillo, tocando. No fuertemente, siempre con mucha delicadeza. El hombre puede penetrar completamente y después retirar el pene o quedarse así, solamente con el glande, y esté estimulando todo el primer tercio de la vagina. ¿Okay? Y al salir puede rozar ligeramente. En la parte de previos de masaje, el hombre puede jugar con el pene, acariciando de esta manera, mientras está haciendo un masaje sensual. Entonces está estimulando con el pene en los labios de la vagina. Hay que usar el lubricante natural de la mujer o el lubricante del hombre, un lubricante sintético, que se lo pone para que no moleste. Cuando uno se aguanta de masturbarse varios días previos al encuentro sexual de la plena eyaculación, no necesariamente. O sea, depende, hay hombres que saben ubicar cuál es el momento antes de la masturbación. No tienes que masturbarte antes de tener relaciones sexuales para durar más, porque no funciona así. Se tienen orgasmos por placer o porque hay conexión entre el pene y la vagina, por las dos cosas. O sea, puede haber una conexión con el pene, puede haber... Lo que pasa es que si estamos viendo que la mayoría de orgasmos se produce por estimulación del clítoris, la penetración pasa a ser secundaria. Pero también es un papel importante la psicología, igual que la percepción en el tamaño del pene, que es como un placebo. O sea, tú ves un pene grande como mujer y probablemente te atraiga más que un pene chiquito, porque piensas que no te da el placer, pero a la hora de las chiquitas, ese pene chiquito tiene más posibilidades de estimularte el clítoris y la zona externa de la vagina y darte más placer que un pene grande. Y el pene grande, cuando penetra en la parte final, ya no hay terminaciones nerviosas. Entonces, más que nada es psicológico, pero la penetración tiene un componente afectivo, emocional, de que las personas que se aman o tienen un sentimiento o que tienen mucho placer están fundidas en un solo ser. Y ese es el erotismo. Eso es lo que tiene que ver con poseer a la persona o ser poseído por la otra persona. Y eso tiene que ver con la conexión, con la química que se puede producir entre las dos personas, independiente del pene o vagina. Pero puede ser que tú tengas solamente pasión y placer sexual y no sientas afecto con tu pareja y disfrutes de los genitales de tu pareja
y que ella disfrute de tus genitales, de tu penetración, de la estimulación, de los previos, depende de lo que quieras y del momento. El momento es muy importante porque en el momento tú te das cuenta de que si estás dispuesta y bien dispuesta a tener actividad sexual o lo estás haciendo por cumplir, aunque estés cansada, hayas tenido un día malo, haya muchos estímulos en el ambiente que te distraigan. Por eso es importante prepararse, preparar el ambiente para una actividad sexual es fundamental. Es cierto que hay formas y tamaños de himen, también hay muchas formas de himen y hay muchas formas de vagina, de vulva, perdón, de labios mayores, de labios menores, y el himen también. Hay himen perforados que tienen un montón de puntitos, hay cribiforme que tienen puntitos más chiquitos, hay himen complaciente que se abre durante la penetración y se vuelve a cerrar, pero que siempre está ahí. Hay himen anular que es completamente redondo y tiene un huequito en el medio. Hay muchas formas de himen, muchas formas de vulvas, muchas formas de labios mayores, como mariposas, como aletas. Hay diferentes formas. Un día vamos a hablar de las formas y voy a presentarle imágenes, igual que de pene. Hay diferentes formas. Voy a tener relaciones por primera vez con mi nueva pareja, pero no quisiera tener enfermedades sexuales. ¿Cómo estar segura? Cuidándote con preservativos. Es indispensable. Además, date cuenta que para una persona que va a estar por primera vez no es negociable. O sea, tú tienes que poner la posición con o con, no hay forma. Porque es la única forma de protegerse. Ni siquiera te está protegiendo de todas las infecciones, porque protege solamente de las que no hay contacto piel con piel. Entonces es muy importante que también tenga la luz prendida y vea si hay algún signo. O sea, si hay, por ejemplo, pústulas o hay una especie de herpes en la zona, evidentemente hay una infección de transmisión sexual. Entonces siempre es bueno observar a la pareja y utilizar preservativo. Incluso si vas a hacer sexo oral, hacer las famosas banditas o rectángulos, que son los diques bucales que se fabrican también a través de preservativo para tener sexo oral. Acuérdate que no pierdes placer por el hecho que estés usando un pedazo de látex, una tira de látex. Ese mito tiene que sacárselo a la cabeza. Importa más la seguridad que tener un poquito menos de intensidad en el placer, porque hay una banda de silicona ultra delgada que puede estar interfiriendo o creyendo que interfiere en tu placer sexual. Doc, esa estimulación del pene al clítoris tiene el mismo resultado placentero cuando se hace igualito. El condón no te hace perder la sensibilidad a ninguno de los dos. Lo que tiene es que estar muy lubricado. ¿Okay? Lubricado con lubricación de la pareja o con lubricante vaginal. Me gusta grande, chico, experiencia negativa. Lo que pasa es que a veces el chico no ha sabido cómo utilizarlo. O sea, el tamaño no produce más placer cuando la persona sabe cómo utilizarlo y cuando tú le has explicado cómo te gusta a ti. Porque él puede tener un pene grande, haber tenido múltiples parejas y estimularte, o un pene chico y estimularte de la manera que él cree que te va a gustar, porque a sus parejas le gustaban. Pero cada uno tiene gustos diferentes y es tu obligación, o no es tu obligación, sino es tu derecho, decirle cómo te gusta que te estimule o cómo te gusta la penetración, de modo que él sepa cómo hacerlo. Si no se lo dices, él va a utilizar sus conocimientos anteriores y generalmente no funcionan. Y él no puede adivinar si tú no le dices qué te gusta y cómo te gusta. Este clítoris no siempre se ve tampoco a simple vista. Hay personas que tienen sobrepeso, por ejemplo, y que a veces hace que la piel del estómago se lo oculte, igual que pasa con el tamaño con el pene, que a veces la grasa hace que no se vea bien, entonces es más complicado descubrir dónde está. Y hay que buscarlo, porque a veces está oculto dentro de los pliegues de los labios menores incluso, y no está visto, no está susceptible de ser observado a simple vista. No, ¿cómo hace una mujer de edad adulta y ya no lubrica como antes para poder estimular su clítoris? Utiliza, no todas las mujeres dejan de lubricar con la edad, pero si tiene ese problema utiliza lubricantes vaginales que venden en cualquier farmacia. La vagina puede perder elasticidad en una mujer, a cualquier edad puede perder elasticidad, y para eso están los ejercicios pubococcígeos de contracción para tonificar nuevamente la vagina. La doctora Barradas ya tiene fecha para el
el uso de los músculos bucococcígeos y el encadenamiento orgásmico, y va a dictar un taller solo para mujeres el mes de mayo. Ya después yo le voy a dar la fecha y todas las indicaciones. Acá nos dice, yo no tengo mediano y siempre hice feliz a mis parejas, con buenos premios y fantasías. Es que no tiene nada que ver. O sea, es mejor raturarse, sí, para que no te queden pelos en la lengua, ¿no? Y además por higiene y por vista, porque es más bonito. No necesariamente en el caso de los hombres al ras, sino solamente un recorte del vello púbico. Y en las mujeres depende de los gustos también de cada persona, ¿no? Los ginecólogos recomiendan, porque antes se pensaba que no quería producir infecciones de transmisión sexual, pero es un mito. Sin embargo, la sudoración y todos los líquidos pueden bajar de la piel, entonces se recomienda dejarse un hilo en la parte superior del vello púbico, dejarse acá un poquito de vello púbico para que ese sudor vaya para los lados y no ingrese directamente a la vulva, a la vagina. Es recomendable el sexo oral cuando la vagina está medio seca, para que puede ser, o sea, es que no tiene que ver nada con la edad, Alonso, porque hay chicas que demoran más en lubricar. La lubricación no es voluntaria, y esto tómenlo por favor y tiene que metérselo en la cabeza también. La lubricación no es voluntaria y la erección tampoco. Y algunas personas demoran más en lubricar y el hombre demora a veces en tener la erección. La mujer puede perder la lubricación y después lograrla. El hombre puede perder la erección y después lograrlo. La mujer no puede decidir que su clítoris se erecte. Va a responder a los estímulos. Entonces, a cualquier edad te puede pasar eso. La edad no tiene nada que ver con la lubricación durante la estimulación. Doctor, ¿la vagina puede perder elasticidad? Bueno, si ya la contesté. A cualquier edad puede perder elasticidad. Y mujeres que han tenido muchos hijos también. O mujeres que introducen juguetes sexuales muy grandes también. ¿Cuál es el tamaño para que sea considerado un pene pequeño, mediano y grande? Bueno, un pene pequeño es un pene que mide más o menos 27 o 8 centímetros. Un pene promedio, mediano, en una campana de Gauss, la que está en el medio, mide aproximadamente en nuestro país 13 centímetros, 13 y medio. Un pene grande mide 18 centímetros en adelante. ¿Okay? Pero penes de 30 centímetros son muy raros de ver, de 25 también. O sea, el pene promedio es ese y los penes grandes que se ven generalmente son entre 18, 20, 21 centímetros. El clítoris tampoco tiene la misma forma, igual que la mujer, varía en cada mujer. Varía en su aspecto, varía las formas de la vagina, varía también la forma del clítoris, la ubicación del clítoris, hasta cuándo sobresale, hasta cuándo no. Algunas tienen forma de un botón muy pequeñito, otros pueden tener como una bolita cubierta por el prepucio o con un prepucio retraído, es decir, que esté un poco expuesto la cabeza o el glande del clítoris. Generalmente son muy distintos, con variaciones de forma, también de textura y de color, igual que los labios de la vagina, que también varían en la mujer, igual que los pezones, que también varían de color. Entonces las erecciones del clítoris se presentan por el mismo fenómeno que se presenta en la erección del hombre, por un tema vascular. Es decir, cuando la mujer está excitada, su organismo está relajado, todo su cuerpo, y la sangre que llega por las arterias al clítoris llega en forma rápida y fácil y hace que se erecte, porque tiene cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos contienen arterias. Esas arterias son las que dan la erección o la consistencia de la erección durante la fase de excitación. Lo mismo pasa en el hombre, los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre, se hinchan y aparece la erección. Igual pasa en el clítoris. ¿El tamaño de los labios vaginales depende de la actividad sexual? No, depende, no tiene nada que ver con eso. O sea, no, igual que el hombre, no por el hecho de que tenga más relaciones sexuales va a crecer su pene. Igual pasa con los labios mayores. Entonces la erección del clítoris hace que este proceso fisiológico de vascularización, que sus cuerpos cavernosos se llenen de sangre y se produzca la erección, que va a producir generalmente un placer. Va a retraerse la piel del prepucio, el glande va a quedar expuesto y puede duplicar su tamaño, pasar de 16 o 18 milímetros a tener 32 milímetros o 60.
El clítoris sigue siendo tabú en la actualidad. Muchas mujeres no se lo quieren ver, no se lo quieren tocar, no le dicen a tu pareja que lo descubra, entonces lo llaman a veces el orgasmo silenciado, porque no son conscientes de que están teniendo el orgasmo por estimulación de esta zona y porque no han sido tomados en cuenta en todos los estudios que hay de la respuesta sexual. Siempre las investigaciones en sexología se centran en la vagina, en el tamaño de la vagina, en el crecimiento de la vagina, y para tranquilidad de las mujeres la vagina de profundidad no duplica su tamaño, generalmente mide de 8 a 7, 8 centímetros de profundidad y puede llegar a 9 o 10 con la excitación. O sea que un pene de 7 o 8 centímetros, 9, es perfectamente capaz de satisfacer a una mujer. Hay que darle más importancia, más investigaciones sobre el clítoris. Hay culturas donde todavía se mutila. Hay mujeres que creen que eso no produce placer, no les gusta que les toquen, les parece que es asqueroso, que es cochino. No, es un órgano netamente de placer. Entonces tienen que pensar en eso, centrarse. Cada mujer vive su sexualidad en forma diferente. No es obligatorio que tengas orgasmos a través de clítoris o por penetración vaginal, pero se trata de buscar la mayor variedad de respuestas sexuales. Entonces trata de descubrir, tocándote, explorándote, hasta masturbándote para ver qué te gusta y después conversarlo con tu pareja, indicándole qué parte del clítoris le gusta que toque y de qué manera. Doctor, ¿hay alguna manera de agrandar el tamaño del pene o grosor? Solamente con cirugía, pero con el riesgo de que pueda salir mal. Y la cirugía generalmente va en la base del pene. Entonces no te recomiendo, y además, ¿para qué quieres agrandar? Las personas que les gustaría agrandar su pene son las que tienen micropene. Pero el hecho de que tengas un pene de 8 centímetros en erección o 7 no es no quiere decir, mejor dicho, que no vas a proporcionarle placer a tu pareja. Entonces, el tamaño del pene es solamente un ego para decir que macho soy, la tengo muy grande, y muchas personas mienten. Y es un tema que preocupa más a los hombres que a las mujeres. Doc, una chica me pide que le haga llegar al orgasmo, es súper joven, le dije que cada vez que responsable de su orgasmo, pero ¿qué puede hacer? Claro, tú tienes que estimularla donde a ella le guste, pregúntale qué le gusta, porque ella debe masturbarse probablemente, que te indique qué zona le gusta para que tenga orgasmo, pero tampoco te obsesiones porque tú la vas a estimular para facilitarle tu respuesta orgásmica, pero no es tu responsabilidad. Ella tiene que estar muy relajada, no estar pensando tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, porque si no, no lo va a tener. Doctor, ¿realmente ayudan las espuelas o los aros, los preservativos para aumentar? Yo creo que no, que es un mito, y tu pareja es la que lo tiene que decir, porque hay parejas que les gusta, lo quieren, otras no. ¿Cuáles son los efectos secundarios negativos de qué? Los efectos secundarios negativos de qué, por favor. ¿Okay? Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Si me quieres preguntar de nuevo, los efectos secundarios negativos. Me preguntaste, pero no sé de qué. Entonces, no se obsesionen tampoco con el orgasmo. El clítoris es una forma de obtenerlo, pero el orgasmo no es obligatorio, no es una meta, no es algo que tengas que alcanzar obligatoriamente. Y tú puedes disfrutar de tu vida sexual, tener muy buenos previos, tener sexo oral, estimulación del clítoris, no tener orgasmo, pero eso lo disfrutaste. Como les digo siempre, nadie te quita lo bailado. El orgasmo no es una meta. Lo importante es la entrega, la conversación, la comunicación, el placer de tocar y ser tocado, aprender a dar y recibir, y aprender a sentir y no pensar. Con eso los dejo y nos veremos. El próximo domingo no vamos a tener en vivo. ¿Por qué? Porque tengo un problema con la computadora y va a venir el técnico a arreglarme el domingo. Muchísimas gracias también, uno de los mejores programas. Me alegro que te haya gustado, Alonso. Del agrandamiento del pene. No te lo recomiendo, no te preocupes por eso, es peligroso. Si sale mal, puedes tener problemas después de erección. Entonces, tiene que ser una persona muy especializada. Yo no te recomiendo y no deberías preocuparte por el tema porque no es relevante. Gracias a todos por haber estado, gracias por la participación. Un abrazo grande. Mira lo que se perdió Ana de Alonso. Bueno, pero queda grabado igual para que lo vean, lo compartan. Compártanme, por favor, en todas las páginas. Compártanme en Instagram, compártanme en YouTube y compártanme en Facebook. Un abrazo grandote, que esa comunicación llegue, porque muchas mujeres están perdiendo
del disfrute y culpando a su pareja porque no tienen orgasmo y pidiendo la penetración, que es mucho más complicada, en vez de la estimulación de clítoris. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Los veo el próximo jueves, en una semana. Chao, chao, un abrazo para todos y gracias.